Y el problema dice, consiste en traspasar este conjunto de discos o platillos que están en una de las torres hacia una otra torre destino. Por ejemplo, si nosotros decimos que la torre A tiene los discos inicialmente, nosotros quisiéramos mover estos discos de esta torre hacia esta torre C, haciendo uso de la torre B como auxilio. Es decir, en el problema me entregan o me dan una tercera torre que en este caso juega el rol de ser una torre auxiliar. Sí. ¿Por qué será que necesitamos esta torre? Necesitamos esta torre auxiliar por las condiciones del problema que nosotros vamos a tratar de resolver, ¿ya? Entonces, fíjense, en este caso, existen ciertas condiciones que hacen que este problema no sea tan trivial, porque podríamos decir tan fácil, agarramos todito esto y nos lo llevamos aquí, quizás lo ponemos, ¿y para qué usamos esta torre? Entonces, el problema tiene ciertas condiciones que hacen que pensar en una solución sea realmente complicado, porque parece que el resolver este problema va a ser tan complicado como la cantidad de movimientos que yo tenga que hacer para trasladar estos discos de esta torre a esta otra, ¿cierto? Entonces, hacer los movimientos me va a determinar cuán compleja es la solución y por ende cuán complejo es el problema. A ver, ¿qué reglas tenemos que considerar a la hora de resolver este problema? Eh, ah, estas condiciones, ¿no? La primera dice, los platillos o los discos siempre se mueven de uno en uno. Es decir, yo no puedo agarrar todo esto y llevarlo de aquí para allá. La primera cosa. Solamente dice, se puede mover un disco siempre y cuando no tenga nada encima. Entonces, yo no podría mover este, por ejemplo, este disco de acá porque tiene estos tres encima, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el único disco que yo podría mover con libertad en esta situación? Este que está acá arriba. Este es el único que podría mover de un lugar a otro, ¿ya? Ahora, otra condición es que en ningún instante de tiempo, fíjense, un platillo de menor tamaño puede quedar por debajo de uno de mayor tamaño. Nunca jamás. Entonces, la disposición, fíjense, de los discos en cualquier instante de tiempo y en cualquiera de las torres de Hanoi siempre tiene que ser esta. Disco más grande abajo, así, ¿no? Más chiquito, más chiquito, más chiquito, así. De esa manera tiene que estar los discos dispuestos en las torres. Y además, ¿qué es lo que te piden? Te piden tener una solución lo más óptima posible. ¿Ya? Bajo estas condiciones, entonces, ya no es más posible pensar que todo esto podemos agarrar y quizás de un solo movimiento ponerlos todos acá. No se puede. Porque mínimamente mi criterio me dice, a ver aquí cuántos disquitos hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, mínimamente si me dicen que yo tengo que mover uno a uno los discos, ¿cuántos movimientos simples tendría que hacer mínimamente? Serían 8, ¿cierto? 8, porque tengo que mover 8 discos de un lugar a otro. El asunto es que con 8 movimientos yo no voy a poder resolver el problema. ¿Por qué? Porque no puedo incumplir la condición 3, ¿ya? Del problema. Entonces, por esa razón, este problema es complejo de entender, ¿ya? Entonces, veamos, vamos a hacer un análisis del problema y, bueno, considerando las reglas del problema, vamos a intentar hacernos una idea de cómo podría ser la solución o qué cosas debo considerar para planear una solución. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un análisis de complejidad de este problema, porque es complicado, ¿de acuerdo? Entonces, si a mí me suben la cantidad de discos que yo tengo que mover a mayor cantidad de discos, parece ser que el problema se podría complicar más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, definimos que la cantidad de discos que vamos a mover va a determinar la complejidad del problema.
Otra cosa que observamos en el problema es que si nosotros queremos mover estos discos y los movimientos se hacen uno a uno, el disco que está más complicado de mover es este disco, que es el más grande, ¿correcto? ¿Por qué este es complicado de mover? Porque tiene todos estos discos aquí arriba. Y la única vez que yo puedo mover este disco es que todos estos platillos yo los haya quitado de encima. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, Lisa. ¿Ya? De hecho, mover este platillo que está aquí es difícil. ¿Por qué? Porque este está encima. ¿No ve? Este es más difícil todavía. ¿Por qué? Porque estos dos están encima. Entonces, el platillo más difícil de mover parece que es este, porque tiene todo esto encima. Para poder mover este platillo con seguridad y respetando las reglas, yo debería sacar estos de aquí arriba. ¿Ya? Por un lado. Por otro lado, si nosotros observamos el escenario inicial del problema, esta torre está vacía y esta torre está vacía, ¿correcto? Entonces, bajo la suposición de que ya pudiéramos mover este platillo, fíjense, este platillo también es el más difícil de ubicar, porque cuando yo puedo mover este platillo, entonces debería poderlo mover a alguna torre que lo pueda recibir. Debido a que todos estos platillos de aquí encima de este son más chiquitos y si yo estos platillos los dispongo en estas dos torres, entonces este platillo no podría moverse a otra ubicación, porque todos estos platillos, fíjense, son más chicos que estos. Y si yo distribuyo estos platillos aquí y aquí, entonces este jamás podría moverse a ninguna de las torres. Ok, entonces mi estrategia de solución puede considerar, fíjense, estos elementos de mi análisis para poder resolver parte por parte, ya, esta problemática que acabamos de encontrar. Estas dos sobre todo, ¿no? Que el disco más difícil de mover es el más grande y el más difícil de ubicar también es el más grande, porque debajo de ese no debería haber nadie, ¿de acuerdo? No debería haber ningún disco, según la descripción del problema. Bien, entonces, vamos a ir analizando cada uno o cómo podríamos resolver, digamos, cada uno de estos aspectos que hemos identificado como problemas o como complejidades dentro de lo que es el problema que quiero resolver. Entonces, el primer punto me dice, a mayor cantidad de discos, más complicada la cosa. Por lo que nosotros podríamos pensar en aligerar, aminorar un poquito el problema. Si n discos es difícil mover, ¿qué sería un poquito menos difícil mover? N menos 1 discos. Si nos ponemos aquí en el ejemplo, si 8 discos es difícil mover, 7 discos es un poquito menos difícil. ¿De acuerdo? Entonces, sí estoy encontrando una situación, una instancia un poco menos compleja a la instancia original, que es mover n discos. Primer problema entonces resuelto. Yo ya sé cómo aligerar la complejidad, ¿de acuerdo? A menor cantidad de discos parece que el problema es menos complejo, ¿ya? Entonces, si yo quiero mover n discos, ¿qué sería una situación un poquito menos compleja? N menos 1 discos. Bien, por ahí parto. Ok. El segundo problema que habíamos visto, que realmente es un problema que atender, es que el platillo más difícil de mover es el que está abajo, ¿no? O es el que tiene mayor tamaño. Entonces, para poder mover, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos quitar los platillos que están encima de ese platillo más grande. ¿Eso qué quiere decir? Liberar este platillo. Tenemos que agarrar estos platillos que están acá y quitarlos, ¿de acuerdo? De este platillo. Los quito y ya habría resuelto. Fíjense, ¿cómo puedo resolver el problema de mover este platillo? Sencillamente quitando estos platillos de encima de este. ¿Listo? Entonces ya sé cómo resolver. Quito
los platillos de encima y mi problema ya no existiría. Ya estaríamos en posibilidades de mover el disco más grande. El tercer problemita que tengo que arreglar dice, el platillo más grande es el más difícil de ubicar, ¿de acuerdo? Entonces, a mí no me conviene, fíjense, una vez que yo tengo el platillo más grande con posibilidades de mover, a mí no me conviene que no haya una situación favorable para el movimiento del disco. ¿A qué me refiero? Si yo puedo liberar, digamos, este platillo para moverlo, entonces yo debería poderlo mover, ¿de acuerdo? Debería generar una situación favorable en el problema, de tal manera que este disco realmente se pueda mover, ¿ya? Y si realmente yo lo puedo mover este disco, debido a que es difícil ubicar y moverlo, entonces probablemente para cumplir mi objetivo final, que es trasladar los discos de acá para acá, entonces probablemente lo ideal sería que este disco cuando yo lo pueda mover ya a su destino final. ¿Por qué? No me conviene moverlo a otro lado porque es el más difícil de mover, ¿cierto? Entonces, una vez que yo ya lo haya liberado de estas cosas y se pueda mover, debería asegurarme de que se puede mover. Y la otra cosa es de que se mueva al destino final donde debería estar ubicado este disco. Eso significa que la única vez que yo puedo hacer este movimiento de este disco grande al destino final es que la torre C esté vacía, ¿cierto? Porque si la torre C no está vacía, es imposible poner este disco en la torre destino. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Listo. Parece que ya he determinado mi estrategia, ¿ya? Mi estrategia entonces básicamente, uno, consiste en aligerar el problema, reduciendo mi problema a una situación menos compleja. Segundo, consiste en dejar en condiciones favorables para que el disco más grande se pueda mover. Y tercero es generar una condición favorable para que ese disco más grande se ubique en su posición final. Ya no me conviene llevar a pasear a mi disco grande por uno y por otro lado, porque es el más complicado de mover. ¿Ok? Entonces, en mi primer paso que habíamos dicho, vamos a aligerar la condición en la cual vamos a resolver el problema y vamos a decir que n discos difícil, n-1 discos un poquito menos difícil, pero cuando nosotros tenemos este problema donde tenemos n discos, ¿cuáles serían los n-1 discos que para mi conveniencia puedo decidir que ya sé mover? Entonces vamos a tomar aquí una premisa correcta. Yo digo, voy a asumir que yo ya sé mover n-1 discos, ¿de acuerdo? Y sobre esa suposición voy a intentar resolver el problema de mover n discos, ¿de acuerdo? Entonces aquí digo, a ver, ¿qué n discos debería asumir que sé resolver de manera correcta? Y nuestra decisión va a ir por acá, porque podríamos decidir que se puedan mover estos n-1 discos que están arriba o estos n-1 discos que están abajo, ¿de acuerdo? Las dos situaciones son válidas. Pero en este caso, por la estrategia que nosotros hemos dicho, vamos a aprovechar esta situación y vamos a decir que vamos a mover de manera correcta estos n-1 discos que están encima del disco más grande. ¿Por qué? Porque yo ya estoy mirando que con esa forma de pensar ya estoy resolviendo el problema 2, que es liberar el disco más grande. ¿De acuerdo? Entonces vamos a mover los n-1 discos de arriba. ¿Ya? Eso estratégicamente me conviene, porque si yo asumo que sé resolver el problema de las torres de Hanoi para mover estos n-1 discos, estratégicamente, fíjense, eso me permite liberar el disco grande. ¿De acuerdo? Pero ahora lo siguiente que tengo que ponerme a pensar, ¿a dónde los muevo? Es la pregunta, ¿cierto? Porque en las torres de Hanoi resulta que tú puedes mover los discos a cualquier torre,
en cualquier instante de tiempo, siempre cumpliendo las reglas. ¿De acuerdo? Entonces, por conveniencia, ¿dónde me conviene trasladarlo? Por conveniencia me conviene asumir que yo ya sé resolver el problema de las torres de Hanoi, que me permiten mover n-1 discos de la torre A a la torre B. Me conviene por estrategia, ¿cierto? ¿Por qué estos n-1 discos? Repetimos, porque eso haría que el disco más grande se libere. ¿Y por qué los voy a mover a la torre B? Porque eso haría que mi torre C siga estando vacía, ¿cierto? Entonces, estratégicamente, si me dices que yo ya sé mover estos n-1 platillos en el problema de las torres de Hanoi, eventualmente en ese movimiento o en esa solución de problema, yo voy a decir que los discos están en la torre A como origen y quiero llevarme a la torre B como destino. Y eventualmente para hacer este movimiento voy a utilizar la torre C como auxilio. Observo. A ver, ¿todos los discos n-1 están en A? Sí. ¿La torre B está en condiciones de recibir estos n-1 discos? Sí, porque está vacía. ¿La torre C está en condiciones de ser auxilio de los movimientos de estos n-1 discos de A a B? Sí, porque está vacía. ¿De acuerdo? Entonces, bajo ese contexto y ese panorama, yo puedo asumir de manera correcta que puedo utilizar la solución del problema torres de Hanoi, mover n-1 discos con torres de Hanoi de la torre A a la torre B, utilizando la torre C. ¿Ya? Y estratégicamente la movemos a B, repetimos, ¿por qué? Porque queremos tener después de ese movimiento la torre C vacía. Entonces, fíjense, una vez que nosotros hemos resuelto el problema de las n-1 discos movidos de A a B, estamos en una situación ideal y acabamos de resolver el problema 2, de que indicaba que el disco más difícil de mover era el más grande. Fíjense ahora, este disco ya está posible para mover. ¿Por qué? Porque ya no tiene discos arriba. Y resulta que el escenario es favorable para poder mover este disco, ¿cierto? Obviamente, no lo puedo mover a la torre B porque incumpliría una de las reglas, pero sí donde lo puedo mover a la torre C. Y esto es sumamente interesante porque como este disco al ser el más difícil de mover y el más difícil de ubicar, no me conviene, repito, hacerlo pasear. ¿Ya? Entonces me lo voy a llevar acá. La torre C puede recibir este disco, sí, porque está vacío, entonces no hay problema. Una vez que hacemos eso, fíjense, movemos este disco hacia acá. ¿Por qué? Porque hemos fabricado un escenario ideal para ejecutar ese movimiento, ¿de acuerdo? Para resolver el problema, a su vez, 3 que habíamos identificado, que era ubicar el problema más grande en el destino. Entonces, una vez que nosotros lo ubicamos, ya estamos ahí, mi problema se reduciría nuevamente a utilizar la resolución del problema de mover n-1 discos haciendo uso de las condiciones de las torres de Hanoi. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que montar estos n-1 discos sobre el disco grande, ¿ya? Pero para ello, ¿cómo leeríamos el problema? Vamos a volver a utilizar el problema de mover n-1 discos usando las condiciones de las torres de Hanoi, de la torre B, ¿a dónde? A la torre C, haciendo uso eventualmente en esta ocasión de la torre A como auxilio. Para poder asumir que esto es un problema correctamente resuelto y yo lo puedo utilizar de manera correcta, ¿yo qué tengo que observar? ¿Los n-1 discos están en B? Sí, ¿de acuerdo? La torre destino, que en este caso es C, ¿está en condiciones de recibir estos n-1 discos? Sí, aunque la torre no está vacía, fíjense, la torre tiene el disco más grande y sobre este disco más grande puede entrar cualesquiera de estos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces C está en condiciones para hacer una torre destino. Me fijo, la torre A está en condiciones para auxiliar el movimiento de estos n-1 platillos y la respuesta es sí, porque la torre A está vacía. Entonces, en esta torre yo puedo poner cualquiera de estos platillos sin problemas, ¿cierto? Para auxiliar el movimiento.
Entonces, fíjense, para que yo pueda asumir que este problema de mover n-1 platillos usando las torres de Hanoi de B a C usando A de manera correcta, yo tengo que asegurarme que las condiciones son las ideales para asumir, para tener esta suposición de resolución correcta. ¿De acuerdo? Basta que tú pongas un platillo aquí, ¿ya? De algún otro tamaño, digamos. Entonces, probablemente esto no vamos a poder utilizar esa premisa correcta de mover estos n-1 platillos. Para redondear, cuando el problema de las torres de Hanoi para mover n-1 platillos de una torre a otra es verdadera y correcta, cuando los n-1 platillos están en la torre que se supone que es el origen, cuando la torre destino es una torre que permite o que admite cualquiera de los platillos y la torre auxilio es una torre que también permite o admite cualquiera de los platillos. Entonces, fíjense, hay un montón de condiciones que nosotros tenemos que hacer cumplir, que tenemos que verificar que existen para poder asumir que el problema de las torres de Hanoi para n-1 es verdadera y correcta. ¿Ya? En este caso hemos analizado que sí, la situación es favorable, por lo tanto, movemos haciendo uso del problema de la solución del problema de las torres de Hanoi para n-1 platillos y al terminar, ¿qué tenemos? El problema resuelto. Ahora, la pregunta que siempre los estudiantes se hacen, ¿no? ¿Y cómo mueve sus n-1 platillos? Con torres de Hanoi. Listo, vamos a suponer que eso es correcto. Pero para suponer que esto es correcto, siempre la situación también tiene que ser correcta. Ya van a tener harto cuidado con eso en estos ejercicios. Las torres de Hanoi es un ejercicio tipo dentro de lo que es recursividad por estas razones y condiciones que les acabo de mencionar. O sea, no puedes suponer que el problema de menor envergadura se resuelve de manera correcta bajo cualquier escenario. No. Se resuelve bajo un escenario favorable y yo tengo que asegurarme que ese escenario es favorable para poder utilizar la solución del problema para un caso menor. ¿De acuerdo? Ok, esto sería entonces cuando el problema está difícil, cuando me dicen quieres mover n discos. ¿Cuál sería la versión más sencilla de las torres de Hanoi? Cuando me piden mover un disco, ¿cierto? Quiero mover un disco de la torre A a la torre C usando la torre B como torre auxiliar. En este caso, básicamente, se reduce a hacer un movimiento y ya está, listo, problema resuelto. Ya esta sería la versión más sencilla de las torres de Hanoi. ¿Qué tipo de razonamiento hemos utilizado para encontrar la solución para el caso complicado? Inducción, ¿cierto? Entonces, formalizamos. A ver, básicamente, vamos a nominarle al problema. Ya, nuestro problema se va a llamar Torres de Hanoi y va a recibir 4 datos de entrada. El primero que me dice la cantidad de discos que voy a mover. El segundo que me dice cuál es la torre origen. El tercero que me dice cuál es la torre destino. Y el cuarto que me dice cuál es la torre auxilio. Condiciones favorables para resolver el problema es que n sea un entero positivo. ¿Sí? No podemos tener 3 discos y medio. Los discos son de distinto tamaño y los discos están puestos en la torre origen cumpliendo las condiciones de tamaño. ¿De acuerdo? Están apilados. Y la torre destino y la torre auxilio están en condiciones de recibir cualquiera de esos platillos que están en la torre origen. ¿De acuerdo? ¿Cómo se lee entonces el problema? Quiero mover n discos de la torre origen a la torre destino utilizando como auxilio la torre aux. ¿Ya? Y las condiciones que habíamos dicho. Entonces, estratégicamente, ¿en qué consiste mover los discos de una torre a otra? En 3 pasos gruesos, ¿cierto? Si me dices, yo quiero mover estos n discos de la torre origen a la torre destino
utilizando esta como auxilio. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Mi primer paso va a ser resolver el problema de mover a través de torres de Hanoi estos n-1 discos, ¿cierto? N-1 discos de la torre origen, a la torre auxilio, utilizando eventualmente la torre destino como torre auxiliar en este movimiento. Entonces, una vez que hemos hecho esto, se supone que la situación es esta, ¿ya? Esta situación tenemos. Una vez que estamos en esta situación, entonces mi trabajo consiste en mover el enésimo platillo de la torre origen hacia la torre destino. Listo. Una vez que tenemos este escenario, fíjense, en este escenario ya estamos, mi problema se reduce a nuevamente agarrar estos n-1 discos y moverlos utilizando la resolución de las torres de Hanoi de la torre auxilio a la torre destino, utilizando la torre origen como torre auxiliar. Y listo, una vez que hacemos eso, todos los discos ya están movidos. Entonces, estratégicamente, fíjense, el mover N discos de una torre a otra a través de las torres de Hanoi consta de 3 pasos, ¿cierto? 3. Uno, que sería mover n-1 discos. Esto es complicado. Esto no se hace en un movimiento, se hace en varios movimientos. El segundo es hacer un movimiento simple. Y el tercer paso es nuevamente hacer movimiento de n-1 discos, pero esto tampoco se hace en un solo paso. Esto es complicado, ¿de acuerdo? Se hace en varios pasos. Y esto es para cuando n resulta que es mayor que 1, cuando el problema es difícil, ¿ya? Cuando el problema es sencillo, cuando n es 1. Entonces, si yo quiero mover n discos del origen al destino utilizando la torre auxiliar y n es 1, básicamente eso se reduce a hacer un movimiento simple, que es mover ese disco del origen al destino. ¿De acuerdo? Completamos la definición y decimos, a ver, hacer movimientos o mover n discos del origen al destino usando auxilio para cuando n es mayor a 1, se consigue moviendo n-1 discos del origen al auxilio usando destino, luego mover el enésimo disco de origen a destino, luego mover, dice, n-1 discos del auxilio al destino usando el origen. ¿De acuerdo? Pero si es que mi n es 1, básicamente se reduce a hacer un movimiento para n's que pertenecen a los enteros positivos. AUX está en condiciones de recibir los platillos, destino está en condiciones de recibir los platillos y origen tiene todos los platillos en el orden estipulado según las reglas del problema. ¿Ah? Estas condiciones son las condiciones sobre las cuales esta solución es correcta. ¿Ya? Basta que una de estas condiciones no cumpla, yo ya no puedo asegurar que esta solución sea correcta. ¿Se entiende? Sí, sí. Ya, bien importante. Por eso les digo que este problema de las torres de Hanoi es por esto, ¿no? Por esto. Fíjense, siempre tenemos que estar mirando eso. ¿Ya? Y el cumplimiento de las condiciones del problema siempre. Esto es lo que hace a este problema un problema interesantemente complejo. ¿Ya? A ver, vamos a ver cómo es que este funciona dentro de lo que es el concepto de la inducción. A ver, vamos a ver cómo funciona y vamos a empezar a entender por qué está complicada la cosa, ¿ya? Y vamos a ver que el asunto de las torres de Hanoi se empieza a complicar porque nosotros tenemos que cumplir ciertas reglas en todos los instantes de tiempo y básicamente el problema radica en la cantidad de movimientos simples que tengo que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, me he dado cuenta que para mover los discos de una torre a otra es hacer movimientos, ¿ya? Pero movimientos simples.
Entonces, veamos. A ver, vamos a hacer una ejecución, ¿de acuerdo? Le vamos a decir, queremos hacer las torres de Hanoi y quisiéramos mover, por ejemplo, 3 discos. Ya quiero mover 3 discos de una torre origen, ya, esta es la torre A, hacia la torre C, ¿de acuerdo? Utilizando la torre B como una torre auxiliar. Ya, eso queremos hacer. Entonces, en mi cabeza, fíjense, yo tengo una torre que juega el rol de origen. Tengo una torre que juega el rol de destino. Tengo una torre que juega el rol de auxilio, ¿no es cierto? En este caso, la torre origen, ¿quién es? Es la torre A. La torre destino, ¿quién es? Es la torre C, el nombre C. Y la torre auxilio, ¿quién es? Es la torre B. Entonces, para todo entendimiento, fíjense, en esta torre nosotros nos hacemos a la idea, ¿no ve? Que aquí está el disco de tamaño 3, aquí está el disco de tamaño 2 y aquí está el disco de tamaño 1. Así está apilados en esta torre. Y la torre destino está vacía y la torre auxilio está vacía. ¿De acuerdo? Entonces, nos fijamos. La torre dice, o n, en este caso n, fíjense, para esta ejecución, n ¿cuánto vale? 3. Le pregunto, ¿3 es diferente de 1? Sí, me dice. Entonces, ¿qué significa? Que ¿qué significa esto? Que el problema es complejo, ¿ya? N es 3, entonces está complicado. ¿En qué paso se va a dividir mi problema? Dice, mi problema dice que ahora se va a resolver. Fíjense, como es complicado, se va a resolver en esta llamada. Yo tengo que hacer, dice, el problema de las torres de Hanoi. Y voy a mover 2 discos, dice, de la torre A, correcto, mi origen. ¿Quién era mi origen? A la torre destino, o diré a la torre auxiliar, que ahora va a ser mi torre destino, B, ¿cierto? Haciendo uso de mi torre destino como auxilio. Entonces, ¿quién está haciendo ahorita mi torre auxiliar? C. ¿Ya? En esta ejecución, fíjense, mi n, ¿cuánto vale? 2. Mi torre origen, ¿aquí qué vale? Vale A. ¿Correcto? Mi torre destino, ¿aquí cuánto es? Mi torre destino es B. Y mi torre auxilio, fíjense, en esta ejecución va a ser la C. ¿Lo ven? Entonces, ve, se supondría que los 2 platillos están aquí. Entonces, yo tengo el platillo 1 y el platillo 2 aquí. Solo eso me interesa y están aquí en la cima. ¿Ya? Estos quiero mover. Aquí abajo sabemos que este otro, pero no nos va a interesar ese otro. Queremos resolver solo 1, 2 platillos de esta torre. ¿Correcto? Así. Ok. Entonces, o en otras palabras, es lo mismo decir que estamos interesados en este ámbito. Fíjense, estos 2 nos vamos a fijar. ¿Ya? Nuevamente, n no es 1. Entonces, este está difícil. Este, entonces, se resuelve con un primer paso. ¿Qué sería? Dice, mover las torres de Hanoi. ¿Ya? Hacer movimiento de torres de Hanoi de un disco de la torre origen. Dice, ¿quién es la torre origen en esta? A. Hacia la torre destino. Dice que en este caso sería el auxiliar. Hacia la torre auxiliar, que en este caso sería C. Haciendo uso, dice, de la torre, en este caso destino, como auxilio. Entonces vendría B. ¿Ya? En esta ejecución roja, fíjense, mi n ¿cuánto vale? Mi n vale 1. ¿Cierto? Mi torre origen, en este caso, es A. Mi torre destino para esta ejecución es C. Y mi torre auxilio para esta ejecución es B. ¿Correcto? Ok, una vez que nosotros tenemos esto, dice, revisamos. Nuestro n dice que es 1. Entonces, cuando tenemos un n igual a 1, entonces este problema es sencillo. ¿Qué me dice? Anda a mover. ¿Qué me dice? Move, me dice, el platillo 1. ¿De dónde a dónde? De la torre A la torre C.
¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a escribir este escenario general. ¿Ya? Entonces vamos a hacer poco a poco acá. Inicialmente mi escenario original, ¿qué era? Teníamos el platillo 3 aquí, el platillo 2 aquí y el platillo 1 aquí. Este era A, este era mi escenario original, ¿no ve? Este era B, ¿ya? Y este es C. Entonces acabamos de hacer un move. Fíjense, move del 1 de A a C. Entonces este move lo vamos a traer aquí. Este 1 se viene aquí. Fíjense, ahí está. Este es el platillo 1 y deja de estar acá, ¿cierto? Ya no está aquí el disco 1. ¿Correcto? Entonces fíjense, este primer paso, este azulito que hemos escrito, ese me muestra esto. Listo. Una vez que hemos hecho eso, ¿no? Ya hemos resuelto. Fíjense, este paso ya está resuelto. Lo resolví. Entonces, ¿dónde volvemos? Volvemos a este ámbito. El segundo paso, dice, después de haber resuelto esto, ¿qué cosa es? Es hacer un move, ¿cierto? Tengo que hacer un move. ¿De qué disco? Del disco 2. Del disco 2, decimos, ¿no? Ah, este es mi ámbito amarillo, así le pondremos, ¿de acuerdo? Entonces, este era del amarillo para no confundir, ¿de acuerdo? Entonces este era del ámbito blanco, esto lo pondremos aquí, ¿ya? Con colorcitos, y este era ámbito rojo, ¿no? El ámbito rojo ha llamado al azul. Ok, hacemos el segundo amarillo, ¿ya? Entonces me dice, y hemos resuelto este. Entonces, ¿qué me toca hacer? Move, dice, move. Fíjense en el ámbito amarillo. Voy a mover el disco 2, dice, ¿de dónde? De la torre A hacia la torre B. ¿Correcto? Entonces, ese move, fíjense, me dice, agarra el platillo 2, dice, y móvelo ahí. Entonces, este ya no tiene el platillo 2. ¿Correcto? Ahí está. Listo. Acabamos de hacer el segundo paso estratégico. ¿Qué me falta ahora hacer? El tercer paso estratégico de acá. Y este nuevamente llama al problema de las torres de Hanoi. Pero fíjense que me dice, move un disco. ¿De dónde? ¿De dónde tengo que moverlo? De la torre auxilio, que era aquí. Mi torre auxilio, ¿dónde está? En C, de C. ¿A dónde tengo que moverlo? B. A B. A mi torre destino. Sí. A mi torre destino, que en este caso está siendo el B, haciendo uso de mi torre origen como auxiliar. ¿Cierto? Entonces, al auxilio, y el auxilio aquí es C. Al destino, y el destino aquí es B. Usando el origen como auxiliar, y el origen en este ámbito es A. Entonces, analizamos, ¿cierto? Este es el origen, este es el destino, y este es el auxiliar. En este caso, este es 1, este es C, mi destino es B, y mi auxilio es A. Como este ya es un sencillo, entonces básicamente este se resuelve con un move. Aquí que le digo, mover el disco 1. ¿De dónde a dónde? Del origen, que es C, hacia dónde, al destino, que es B, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué me va a generar? El movimiento de aquí a aquí. Por lo tanto, este se viene acá, ¿cierto? Uno ahí, y este ya no está más aquí. O sea, este se quedó sin disco. Ahí. ¿Correcto? Hemos terminado de resolver sí. Este problema amarillo ya hemos terminado de resolver porque fíjense, ya hemos hecho el primero, el segundo y el tercero. Entonces, este blanco todavía nos falta resolver y hemos hecho solamente un paso. Entonces, ¿qué me falta hacer? El segundo paso. Y el segundo paso para nosotros es un move simple, ¿cierto? ¿Qué me dice? Vamos a mover, dice, vamos a mover el platillo N, que sería el 3. ¿De dónde a dónde? Dice, del origen,
siempre, ¿no? De origen a destino. Los movimientos siempre son de origen a destino. Y en este caso, el origen en el ámbito blanco es A y el destino en el ámbito blanco es C. Entonces, venimos aquí, ese move me dice, agarra este disco de A a C, el 3, dice, quizás moverlo aquí. Entonces, el 3 se viene aquí. Acá ya no hay más disco, ¿correcto? Ya no hay más. Listo, acabamos de hacer el move. Primer paso hecho, segundo paso hecho. ¿Qué me toca hacer? El tercer paso. Pero el tercer paso nuevamente es una reducción y me dice tengo que mover ¿cuántos discos? 2. ¿De la torre dónde? De la torre auxilio, que en este caso es la torre B. ¿Hacia dónde? A la torre destino, que en este caso es C. Haciendo uso, dice, de la torre origen como torre auxiliar, que en este caso es, ¿sí? En este ámbito, entonces, fíjense, n que vale 2, el origen que vale B, el destino que vale en esta ejecución, C, y el auxilio que vale en esta ejecución, A, ¿ya? Preguntamos, fíjense, n es diferente de 1, sí dice, entonces tenemos que ir a hacer un paso, ¿cierto? 3 pasos tenemos que hacer, ¿correcto? Entonces, fíjense acá que le digo Torres de Hanoi. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a mover n-1, que es 1, del origen, que en este caso es B, al auxilio, que en este caso es A, haciendo uso del destino como eventual auxilio, ¿no? En este ámbito, fíjense, mi ejecución es así, ¿no? Tengo este origen, este destino y este auxilio. Mi n es 1, mi origen es B, mi destino es A y mi auxilio es C. ¿Está bien? Ok, fijamos. A ver, para resolver esto, n es igual a 1. Entonces eso se resuelve de manera directa. Esto es equivalente a hacer un move del disco 1. ¿De dónde? De B hacia dónde? A. ¿Correcto? Entonces agarramos y dice, por cada move, dice que este disquito, que es de tamaño 1, se tiene que venir ¿de dónde? De B hacia A. ¿De acuerdo? Listo. Así queda mi situación. Una vez que hemos hecho eso, dice que ya estamos en condiciones de hacer el segundo paso de este proceso. Hemos hecho esto, ¿no ve? Ahora me toca hacer el segundo. Y el segundo que es un move del disco 2. ¿De dónde? Siempre, ¿no? De origen a destino, siempre. El move siempre es de origen a destino. De B a C. Entonces dice, ¿a dónde vamos a mover? Fíjense, este disco 2 lo vamos a mover de B a C. Entonces este deja de estar aquí, ¿no? Hemos terminado de hacer eso y mi tarea consiste, dice, en ir a hacer el tercer paso estratégico para mover los discos. Y el tercer paso estratégico es el problema complicado, ¿no es cierto? Torres de Hanoi de 1. ¿Y de dónde vamos a mover? Del auxilio. En este mi auxilio era A. ¿A dónde vamos a mover? Al destino, que en este caso era C. Utilizando el origen eventual como auxiliar. En esta ejecución, fíjense, n vale 1, origen vale A, destino vale C y auxilio es B. ¿Ya? Analizamos, n es igual a 1, sí dice, entonces el mover un disco básicamente es mover el enésimo disco, siempre, ¿no? De origen a destino. El move siempre es de origen a destino, que en este caso es C. Este movimiento, fíjense, va a hacer que este 1 se vea aquí, y luego termina, ¿no? Nos fijamos, el problema original, ¿cuál era? Era este blanco. Un paso, 2 pasos, 3 pasos. ¿De acuerdo? Entonces, 3 pasos estratégicos. Pero fíjense, mi primer paso, a su vez, abre a 3 pasos estratégicos. ¿Ya? Y mi tercer paso abre a 3 pasos estratégicos. Contaremos. La cantidad de movimientos que hemos hecho es, este es un movimiento, 2 movimientos,
3 movimientos, 4 movimientos, ¿sí? 5 movimientos, 6 movimientos y 7 movimientos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos decir? Que el número de movimientos que hemos hecho es 7 cuando queremos mover 3 discos, ¿cierto? De una torre a otra. Ok. Y hemos aprendido a mover 3 discos, ¿cierto? Entonces, vamos a agarrar para razonar cuántos movimientos necesito hacer para mover 4 discos, ¿ya? Entonces, yo voy a asumir que estos 3, fíjense de aquí, estos 3, yo ya los puedo mover ahí, ¿lo ven? Entonces, la nueva situación que va a ser, vamos a tener la nueva situación, va a ser disco grande, y aquí que vamos a tener 1, 2, 3 discos, y este vacío. Esto, ¿en cuántos movimientos hemos hecho? Si tuviéramos que sumar, de aquí a aquí hemos hecho más 7 moves. ¿Correcto? Para llevar de esto, de aquí a acá, 7 moves. Una vez que tenemos esa situación, fíjense, lo siguiente que hacemos es hacer un movimiento, ¿no ve? Que me permita llevar el disco más grande a la AC. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sumarle más un movimiento, ¿correcto? Más un movimiento. ¿Sí? Una vez que hemos hecho eso, esa está la situación. Y luego le decimos, bueno, al finalizar, resulta que yo tengo que mover estos 3 discos de la torre de aquí. ¿Lo ven? Y eso en cuanto lo voy a hacer, al finalizar, que me va a quedar algo así, ¿no es cierto? Los 4 discos acá. ¿Ya? ¿Y eso en cuántos movimientos vamos a hacer? Vamos a hacer en más 7 movimientos. Por lo tanto, decimos, ¿no? Mover 4 discos, ¿sí? Requiere de 15 movimientos simples. ¿De acuerdo? Entonces ya podemos deducir. Si 4 discos me toma 15 movimientos simples, ¿qué le ha pasado a este lado? Okay. Si esto me toma 15 movimientos, para mover 5, ¿cómo sería? Tengo que mover 4 primero, más 1, y luego volver a mover 4. Esto que sería equivalente a 31. Si yo quiero mover 6 discos, esto sería equivalente primero a mover 5. ¿Y eso en cuántos movimientos hago? En 31. Mover el disco grande y luego volver a mover los 5 discos. Eso se hace en 63 movimientos. Si yo quisiera mover 7 discos, fíjense, yo tengo que mover 6 discos, que se hacen 63 movimientos, mover el disco más grande y luego volver a mover los 6 discos. Entonces, ¿eso cuánto se hace? En 127, ¿no? Y si yo quisiera mover 10 discos, ¿cuántos movimientos creen que se haría? Hugo, cualquiera podría ser auxilio, pero nosotros elegimos por conveniencia, ¿no ve? Para promover la estrategia de solución. Podríamos haber movido los n-1 discos de la torre origen a la torre destino en el primer movimiento, pero no me conviene, porque cuando yo quiera mover el disco grande, lo voy a tener que mover al disco de auxilio. Y eso no me conviene, ¿no ve? Porque luego para volverlo a mover a ese disco grande voy a tener que hacer otra cantidad de cosas. Entonces aquí la selección de a dónde mover y qué discos mover depende mucho de la estrategia de solución. ¿Ya? Eso hay que analizar. Cuando haces un análisis de un problema similar a este, tienes que analizar todas las condiciones y qué te conviene estratégicamente, qué escenarios te conviene manejar estratégicamente. ¿Ya?
¿Alguien sabe para 10 cuántos movimientos se hace? 1023. 1023. ¿De acuerdo? No es poco, fíjense cómo crece. ¿Ya? Esto es harto. ¿De acuerdo? Esto es harto. Entonces, para 11 discos, yo tengo que hacer 2 veces 1023 más 1. Eso es hartísimo. Entonces, la cantidad de movimientos que se empiezan a generar para hacer los movimientos en las torres de Hanói es alta. Por lo tanto, este problema, fíjense, es un problema súper complicado de resolver. Ya no es un problema trivial. ¿Ya? Eso. Entonces funciona así. Como decía Hugo, puedes elegir cualquiera sí. Pero ¿por qué hemos elegido o cómo trasladamos, de dónde a dónde trasladamos? Es para que estratégicamente nosotros podamos mover los discos de manera eficiente. ¿Ya? Vamos a chequear un poquito la implementación de este. Y viene a ser esta implementación. ¿De acuerdo? Ya la tienen en Moodle también. Esta implementación está subida, creo. Y vean, ¿sí? Básicamente ese es el procedimiento. Y le decimos, ¿no? Para mover las torres de Hanói, vamos a hacer un reporte de los movimientos. Y el problema dice, ¿no? N discos, el nombre de la torre origen, el nombre de la torre destino y el nombre de la torre auxiliar. ¿Y qué es lo que vamos a generar como resultado? Un reporte de los movimientos. ¿Sí? Entonces, tenemos el caso básico, que es n igual a 1. Esa es la situación más sencilla. Si es que queremos mover un disco, básicamente eso es equivalente a un movimiento, ¿cierto? Y este move, ¿qué cosa es? Es solamente una leyenda. ¿Ya? Es, nada más. ¿Sí? Pero si es que n no fuera 1, no le queda hacer otra que n mayor a 1. Entonces, para cuando n mayor a 1, el reporte se lo consigue con estos 3 pasos. Primero este, segundo este y tercero este. Entonces, mi reporte la primera vez va a ser equivalente al reporte de mover de todos los movimientos que se hacen para mover n-1 discos del origen al auxilio utilizando el destino. ¿Cierto? A ese reporte le vamos a concatenar este movimiento simple. Y a ese reporte le vamos a concatenar todos los movimientos que se realizan para mover n-1 discos desde el auxilio al destino utilizando la torre auxiliar como auxilio en esta movida. Y ahí te vamos a generar un reporte de, ¿qué se llama? Como resultado. ¿De acuerdo? Aquí yo lo que he hecho es contar. Fíjense, tengo un contador. Esto les hice para probarles esto que ustedes están encontrando aquí, para saber exactamente cuántos movimientos se hace cada vez que se hace un problema. Y cada vez que yo haga un move, vamos a contar. ¿Ya? Pero también vamos a limpiar cada vez que hagamos un problema. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver esta mi solución que hemos hecho aquí, la vamos a probar con la implementación. Le decimos UI, limpiamos contador y vamos a venir, ¿no? Quiero mover, por ejemplo, 3 discos. ¿De dónde? De la torre A a la torre C, utilizando la torre B como auxilio. ¿De acuerdo? Entonces estoy haciendo fíjense, 3 de A, C, B. ¿Correcto? Entonces, ¿esto qué me va a generar? Hay algo allá, sí tienes razón. Este es A y ya, ¿no? Esto me va a generar una cadena. Ya lo vamos a traer a este ámbito. Y aquí le vamos a decir que vamos a mostrar los movimientos. Fíjense, esta es un reporte de los movimientos que se tiene que hacer para
mover 7 discos. Y vamos a relacionar, ¿ya? El primer movimiento que se hace según este dice que es mover 1 de A a C, ¿correcto? El segundo movimiento que se hace es mover 2 de A a B, ¿correcto? El tercer movimiento que se hace es mover 1 de C a B, mover 1 de C a B, ¿correcto? El cuarto movimiento que se hace es este, mover 3 de A a C, ¿sí? El quinto movimiento que se hace es este, mover 1 de B a A. El sexto movimiento es mover 2 de B a C. Y el último movimiento es mover 1 de A a C. Correcto. ¿Ya? Si nos fijamos aquí, fíjense en qué ha quedado mi contador. Vamos a inspeccionar. Mi contador me dice que se ha hecho 7 movimientos, ¿no? Limpiaremos mi contador y vamos a ver, quisiéramos mover 5 discos. A ver en cuánto tiempo mueve 7 discos. A ver, agarraremos 7 discos de la torre A a la torre C, utilizando la torre B como auxilio. ¿Cierto? Vamos a obtener esta cadena. Lo vamos a mostrar. Esta es la cadena 2. Mejor clarearemos para no confundir. Clear. Ahora sí, nos venimos acá. Hacemos nuevamente la mostración. Fíjense cuántos movimientos hemos hecho. 127. ¿De acuerdo? Ya que no se pueden ver aquí. Fíjense, esto es una partecita de los movimientos. ¿De acuerdo? Eso es el famoso problema de las torres de Hanoi. ¿Ya? Problema sumamente interesante dentro de lo que es el concepto de recursividad. Cultura general para los programadores dentro a nivel mundial. ¿De acuerdo? Si eres un programador y dices que sabes recursividad, problemas que deberías realmente conocer cómo se resuelven por cultura general es el factorial, es las torres de Hanoi, ¿de acuerdo? Es otro clásico dentro de lo que es recursividad. Y este problema les cuento que no es simple. A ver, intenten planear una alternativa de solución con estructuras de control for, while, do, while. Para este problema se les va a hacer cuesta arriba. ¿Ya? Entonces, este es uno de los problemas en los cuales el poderío de la recursividad te permiten diseñar soluciones entendibles, limpias, elegantes y correctas, ¿ya? Para resolver el problema. ¿Alguna pregunta? A ver, se los dejo para que vayan a trabajar. Hay un otro problema similar, dice, ¿no ve? A las torres de Hanoi, que se llaman las famosas torres de Shanghái. A diferencia de las torres de Hanoi, lo que se tiene son 4 torres, ¿ya? Y el problema es similar. Queremos mover n discos de la torre origen a la torre destino D, pero en esta ocasión te vamos a ayudar con 2 torres auxiliares que son la B y la C. ¿De acuerdo? Quisiéramos mismas reglas, ¿no ven? No puedes mover más de un disco a la vez. El único disco que se puede mover es aquel que no tiene nada encima. Siempre los discos están organizados y apilados, de tal manera que el disco más grande siempre está abajo y los más pequeños hacia arriba, ¿ya? Y se quiere obtener soluciones lo más óptimas posibles. ¿De acuerdo? A ver, pensando, ¿cómo haría? Les puedo dar 5 minutos hasta las 11 y charlamos de sus alternativas de solución. ¿De acuerdo? A ver, vayan a pensar. Recuerden que este problema, su complejidad radica en que el escenario en el que se plantea el problema es bien particular, ¿no es cierto? Entonces, los discos están en la torre origen. La torre destino tiene que estar en condiciones de recepcionar cualquier disco.
y las torres auxilio tienen que estar en condiciones para recepcionar cualquier disco de los que estoy queriendo trasladar. Bajo esas suposiciones hay que plantear una alternativa de solución correcta. ¿Ya? A ver, manos a la masa, como dijeran, e intenten resolver. Les doy 5 minutos hasta las 11. Estrategia. N menos 3. Ya, ahorita vamos a hacer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tengo hartos discos. No vamos a poner la torrecita, ¿ya? Solamente esto. Y los vamos a poner con otro color los discos. Con otro color la torre. Esta es la torre, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos varios discos aquí. De hecho, deberíamos tener más de 3, ¿correcto? Eso, ya. Entonces, ¿qué dices? Vamos a agarrar n-3. Sí, pero creo que no va a funcionar. A ver, ya, a ver, vamos a agarrar n-3 discos. Me conviene agarrar estos de aquí arriba, ¿no ve? ¿Y de dónde a dónde te los llevas? Al B. Al B. Entonces, vamos a tener, ya, a cualquiera, B o a C, ¿no ve? Entonces aquí vamos a tener n-3 discos. Y acá me van a quedar 3 discos, ¿cierto? Que son los más grandes. ¿Correcto? Ok. Sí. Eso vamos a hacer uso Shanghai, ¿no es cierto? Aquí vamos a hacer un Shanghai y verificamos, ¿no es cierto? Todos los n-3 discos están en la torre origen, sí. La torre destino está preparada para recibir, sí. Las dos torres pueden auxiliar, sí. O sea, no están incumpliendo nada. Ya, listo. Luego, ¿qué hacer? Luego sería la misma lógica que Hanoi. Ya. ¿Estos? ¿Cuáles? ¿Estos o estos? Los que están en el origen. Ya, estos 3 discos de acá, ¿no es cierto? ¿Nos los llevamos a dónde? No, los dos. ¿Dos de nomás? arriba. Los Sí, dos de arriba. Ya. Sería C. A C. Entonces dice que estos, que son los más grandes, se van a C. ¿Qué se va a quedar aquí? Este. ¿Y qué se va a quedar acá? Sí, el más grande se queda ahí. Y aquí yo tengo n-3 platillos, ¿cierto? Y aquí para este movimiento has usado Hanoi, ¿correcto? Es correcto usar Hanoi. Aquí no puede usar Shanghai, porque va a mover estos dos discos de la torre A la torre C usando la torre D como auxilio. No puedo utilizar la B como auxilio. ¿De acuerdo? Cuidado aquí. Ni bien yo ya tengo discos en la torre B, he inutilizado la torre B para auxiliar movimientos. Ya van a tener harto cuidado. Entonces, el movimiento de estos dos discos, de acá hacia acá, lo estamos haciendo con un Hanoi. Listo. Ahora. Sería de A a D. Este sería un move sencillo, ¿no es cierto? Entonces, al terminar, yo tengo el disco más grande aquí, que ese es un move. El rojo es un move sencillo. Y mi escenario quedaría aquí. Los n-3 discos se siguen acá, en la B, ¿cierto? n-3. Tengo 2 discos acá, ya, en la C. Y mi torre A está vacía. Ahora, ¿qué hacer? Sería moverlos de la torre C a la torre D. Torre D. Usando A como auxiliar. Hanoi, ¿no es cierto? Aquí estarías usando Hanoi, porque no puedo utilizar en este movimiento a Shanghai, porque esta ya no puede ser auxilio. Entonces voy a utilizar mover Hanoi de aquí para allá utilizando la torre A como auxilio.
Entonces, al terminar este proceso, nosotros tendríamos algo así. Los dos platillos que son inmediatamente más grandes quedarían ahí. El platillo más grande acá. La torre C vacía. La torre B con n-3 discos y la torre A vacía. Luego, ¿qué hacemos? Movemos esto de aquí a aquí, ¿no? Sí. ¿Con qué? Aquí usamos Shanghai. Fíjense, le digo. ¿Los discos están en la torre origen? Sí. ¿La torre destino puede recibirlos? Sí, porque fíjense, estos son los tres platos más grandes. ¿Y puedo tener dos torres auxilios? Sí, porque la A y la C están vacías. Entonces aquí sí puedo aplicar Shanghai, ¿no? Al terminar, ¿qué es lo que vamos a tener? Acá vamos a tener los n-3 platillos montados. Vamos a tener los dos platillos que habíamos movido con Hanoi. Y vamos a tener el platillo grande que habíamos movido con un move. Y listo, problema resuelto. Ahora, de que evidentemente lo resuelve, ¿cierto? Pero es el más efectivo, es la pregunta, ¿es el más eficiente? Y la respuesta es no, pero ya es una solución. Acá su compañero, fíjense, ha tenido muy buena observación, porque podrías haber dicho, ¿no ve? N-3 Shanghai, 2 con Shanghai y no, porque aquí, fíjense, la torre B ya se ha inutilizado para utilizarla como auxilio. ¿Ya? Esa clase de cositas, hay muchos problemitas en los cuales tú tienes que fijarte el escenario sobre el cual se determina que algo es correcto o no. Ya, eso es bien, bien importante. Y por esa razón las torres de Hanoi suelen ser un ejercicio que es digno, es obligatorio estudiar cuando hacemos estudio de recursividad. Bien, nos vemos la siguiente clase, jóvenes. Vaya, capítulo 9, ¿de acuerdo? Esto de las torres de Hanoi, ¿dónde las encuentras? La encuentras en el capítulo 5 del Thinking Recursively. Hasta el día lunes. Chao, chao.